Hola a todos y todas. Bueno, damos comienzo al módulo sobre diabetes tipo 2. Vamos a estar hablando brevemente sobre epidemiología, sobre diagnóstico diferencial, abordaje nutricional, algunas cuestiones relacionadas con la parte farmacológica, qué intervenciones se pueden hacer o no según el tipo de medicamentos que el paciente esté utilizando. Vamos a hablar de enfoques no tradicionales desde lo alimentario y también vamos a hablar de un tema muy interesante como es el de remisión de la diabetes tipo 2. Así que damos comienzo. Haciendo un poquito de epidemiología, sabemos que 1 de cada 10 adultos en todo el mundo tiene diabetes, vive con diabetes. De esa cantidad total de personas, el 90% aproximadamente corresponden a diabetes tipo 2. Y una de las cosas que más nos preocupa es que hasta el 50% de las personas que viven con diabetes no lo saben. Hay un subdiagnóstico en algunos países, en especial subdesarrollados. La proyección para el año 2045 es que esta cantidad, los 537 millones, asciendan a 783. Por otra parte, es muy importante destacar que estos datos son del año 2021, momentos en donde recién estábamos como con la pandemia y todavía no tenemos datos más actualizados, por lo menos a nivel mundial. Más del 90% dijimos tienen diabetes tipo 2. Después tenemos un porcentaje mucho más pequeño de diabetes tipo 1, diabetes gestacional y otro tipo de diabetes. ¿Por qué nos importa tanto la diabetes tipo 2? Porque sabemos que podemos llegar a prevenirla, podemos llegar a hacer un diagnóstico precoz. En esos casos también podemos pensar en una posible remisión, no en todos los pacientes, pero sí en algunos casos. ¿Y a qué se debe que crezca tanto la diabetes tipo 2? Básicamente se adjudica este crecimiento a la urbanización, al envejecimiento poblacional, pero también a el sedentarismo, el no llegar a las recomendaciones mínimas de actividad física para la población general y también una alimentación desequilibrada que lleva al sobrepeso y a la obesidad. Vamos entonces a clasificar la diabetes y recordar que todavía al día de la fecha esta clasificación se hace en función de categorías clínicas. O sea, convencionalmente se hace así. Actualmente se está trabajando arduamente para ver si se puede considerar para una nueva clasificación la fisiopatología, la genética, la metabolómica y otras condiciones que nos harían pensar que no todas las personas, por ejemplo, con diabetes tipo 2 tienen la misma condición fisiopatológica o genética que nos hace pensar que se pueden recomendar distintos tipos de fármacos especialmente. Em, si vemos entonces cuál es la prevalencia, dijimos que de la cantidad total de personas con diabetes, más del 90% responden a diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, recordemos que es una condición autoinmune que si bien en la mayoría de los casos puede aparecer en la niñez, también puede aparecer en la adolescencia, en el adulto joven o incluso en adulto a edades un poquito más avanzadas. Por eso es importante que si el fenotipo no nos cierra con el cuadro esperado para una persona con diabetes tipo 2, podamos hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Y en ese sentido, las guías ADA 2024 nos hacen algunas recomendaciones y un logaritmo para el diagnóstico diferencial. ¿Cómo hacemos un diagnóstico global de diabetes? Sabemos que se necesita por lo menos 2 glucemias en ayunas que estén en valores. Retomamos entonces con el diagnóstico. Estábamos diciendo que para poder hacer un diagnóstico de diabetes en general, necesitamos por lo menos 2 determinaciones de glucemia en ayunas iguales o superiores a 126 en días distintos. También se puede hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. Necesitamos también que una sola curva no es diagnóstico, pero ya 2 curvas sí, o un valor en ayunas alterado más la curva donde sí confirmaríamos el diagnóstico. Se le va a dar al paciente 75 gramos de glucosa anhidra con 375 mililitros de agua y a las 2 horas se va a hacer un nuevo dosaje de glucosa. Si la glucosa o glucemia está igual o por encima de 200,
ya tenemos un diagnóstico de diabetes. También se puede hacer una glucemia al azar, y si tenemos otros síntomas cardinales, los clásicos síntomas cardinales como pueden ser poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, astenia, ya también tenemos un diagnóstico de diabetes tipo 2. Y en algunos países, todavía en Argentina esto no sucede, se puede utilizar, sí en Estados Unidos, se puede utilizar la hemoglobina glicosilada para hacer también el diagnóstico. Un valor de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5 también es diagnóstico de diabetes. Ahora bien, si el fenotipo no nos cuadra de manera adecuada, corresponde que hagamos, por ejemplo, pedido dosaje de anticuerpos de péptido C, indaguemos un poco también la parte genética en el caso de que en la familia hubiera, por ejemplo, diabetes MODY, que no es algo tan frecuente, pero sí es interesante que lo podamos empezar a distinguir. ¿Por qué? Porque también tenemos y cada vez más personas adultas con diabetes tipo 1. Entonces, si nos encontramos con una persona, por ejemplo, de 40 años que presenta autoinmunidad, ya tenemos que pensar en una diabetes tipo 1. No vamos a pensar que por su edad va a tener diabetes tipo 2. Asimismo, puede tener 40 años, sobrepeso y obesidad, que si le hacemos anticuerpos y da positivo, aunque tenga un fenotipo como de la diabetes tipo 2, la presencia de anticuerpos ya nos habla de un diagnóstico de diabetes tipo 1. Entonces, hacer un test de anticuerpos, muchas veces se pide el anti-GAD, hay muchos otros que se pueden solicitar también. Si tenemos anticuerpos positivos, indefectiblemente es diabetes tipo 1. Ahora, dentro de los pacientes con diabetes tipo 1, tenemos entre un 5 y un 10% que no tienen anticuerpos. En esos casos, lo que sí hacemos es pedir el péptido C para ver si el péptido C está bajo. Si el péptido C está muy bajo, ya también podemos empezar a pensar que aún sin los anticuerpos estamos frente a destrucción de célula beta y se puede pensar en una diabetes tipo 1. Cuando pensamos en diabetes MODY, lo más categórico acá y lo más importante tiene que ver con los familiares. En general, hay familiares con diabetes tipo MODY. Entonces, pedir anticuerpos es un poco una manera de entender si tenemos o no reserva pancreática de célula beta y también producción de insulina. Si pensamos en los pilares del tratamiento, que esto es algo muy importante, ya lo sabemos, en especial en diabetes tipo 2, es la alimentación. Si la persona tiene sobrepeso, vamos a buscar el descenso de peso. A veces no logramos llegar a pesos ideales o pesos saludables, pero sí pensamos en la posibilidad de bajar como mínimo un 10% del peso corporal. Si pretendemos una remisión, a veces necesitamos un descenso de peso más importante. Los autores como Taylor nos hablan del 15%. Obviamente la actividad física tiene un rol fundamental tanto en el descenso de la glucosa, en la mejoría de la composición corporal, en la mejoría de la insulinosensibilidad y en otras funciones también, teniendo en cuenta la parte cardiovascular. La medicación, se va a elegir la medicación pensando siempre en prevención cardiorrenal. Hoy por hoy, todas las drogas que aparecen en el área de la diabetes tienen que demostrar protección cardiorrenal y son las que más se utilizan y más se recomiendan. La educación diabetológica tiene básicamente que ver con que el paciente entienda por qué la glucemia sube, que en el caso de que sea necesario se pueda hacer un correcto automonitoreo, que en el caso de que esté insulinizado sepa cómo corresponde hacer esa insulinización y mucha otra información relacionada con su tratamiento. ¿Cómo es el perfil del paciente con diabetes tipo 2? En más del 80% de los casos, el paciente con diabetes tipo 2 presenta sobrepeso y obesidad. Menos del 30% de estos pacientes llegan a hacer las recomendaciones mínimas de actividad física pensadas para la población general. No solamente aparece la glucemia alta, sino que también tienen además del sobrepeso y la obesidad, suelen tener dislipidemia, suelen tener hipertensión, en algunos casos hipertrigliceridemia, aumento del ácido úrico. Y sabemos que la principal causa de morbimortalidad en estos pacientes es la enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos que considerar que no vamos a estar
manipulando de manera aislada la glucemia, la presión arterial, los triglicéridos, sino que vamos a tener que pensar de manera más global. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que se recomienda para el manejo de todas estas condiciones, como el sobrepeso, incluso la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia, tiene que ver con seleccionar, proponer y diseñar patrones alimentarios cardioprotectores. Eso es lo más importante de todo. Si analizamos y repasamos lo que dicen las guías ADA 2024, que las pueden encontrar libres en la revista Diabetes Care, la publicación nos dice que es importante promover patrones alimentarios cardioprotectores en vez de estar pensando en macronutrientes o alimentos individuales, o sea, de manera global. No importa tanto ni siquiera la distribución o proporción de macronutrientes, importa la calidad de la alimentación de manera global. Sí, hace mucho hincapié en el tema de las porciones porque, en especial en el paciente con diabetes tipo 2, que necesitamos lograr el déficit calórico para que vaya normalizando su peso corporal, no podemos minimizar la importancia del aporte calórico. Nuestros objetivos también entonces van a estar enfocados en el peso corporal, nos guste o no nos guste, es una de las cosas que más nos sirven para mejorar todos los factores de riesgo y nuestro objetivo, por supuesto, va a estar enfocado en prevenir y retrasar la aparición de complicaciones relacionadas con la diabetes. En personas con diabetes tipo 2 podemos bajar hasta un 2% de la hemoglobina glicosilada con una alimentación adecuada. Entonces es ineludible que necesitamos sí o sí que nuestro paciente pueda llevar adelante un patrón alimentario que además sea sostenible en el tiempo. Estas son 2024, no son 2022. Igual lo único que cambia con respecto a las anteriores es que ya el año pasado, en el 2023, se sumó lo que tiene que ver con el ayuno intermitente. em, y no mucho más, no mucho más. Ya desde el año 2018 empezaron a mencionar la importancia o la posibilidad de hacer dietas más bajas en carbohidratos, en especial en pacientes con diabetes tipo 2. Una de las cosas que dice es, no tenemos un patrón alimentario único para personas con diabetes, tampoco una proporción de macronutrientes. Va a depender de los gustos del paciente, de su necesidad, de sus objetivos personales. Si es una persona que hace muchísimo deporte, no tenemos por qué restringir tanto los carbohidratos. Siempre, siempre, más allá del patrón elegido, vamos a considerar la ingesta energética. Y por supuesto es muy importante hacer mucho énfasis en el aporte de fibra. Habla de patrones alimentarios como la dieta DASH, la dieta mediterránea, la dieta basada en plantas, suma estos patrones bajos en hidratos de carbono y, como les decía, ya también agrega todo lo referente a ayuno intermitente. Una cosa más que agregó este año que me pareció súper innovador y muy interesante es lo de la crononutrición. Y nos habla de la importancia de tratar de comer durante las primeras horas del día y no de noche, que el mayor aporte calórico esté concentrado durante la mañana-tarde y no hacer una gran ingesta calórica por la noche. Ese era el detallecito que me estaba olvidando que se sumó en este año 2024. Obviamente, nuestro deber es poder individualizar, no es lo mismo, o sea, yo siempre digo que hablar de diabetes en general es bastante simplista porque no tiene nada que ver la fisiopatología de la diabetes tipo 1 versus la diabetes tipo 2 y la única condición o coincidencia es la hiperglucemia, pero la realidad es que en la persona con diabetes tipo 2 sí o sí necesitamos evaluar este requerimiento o necesidad del descenso de peso. Vamos a usar patrones alimentarios cardioprotectores, nos va a servir mucho hacer ajuste de porciones y también claramente podemos integrar otros conceptos como el del índice glucémico y la carga glucémica, que van a ser súper útiles para tener un mejor control de su diabetes. Siempre vamos a tratar de prevenir las hipoglucemias, obviamente evaluando qué tipo de fármacos el paciente esté utilizando. Con respecto a los hidratos de carbono, sabemos que es el nutriente que más afecta a la glucemia prandial, la glucemia asociada con el consumo de alimentos. La glucosa empieza a aumentar después de 15 minutos de haber empezado a comer. En algunos casos, si son alimentos de alto índice glucémico, puede ser menor ese tiempo. Y si se estipula que en un lapso de aproximadamente 2 horas, todo lo que consumimos se convirtió en glucosa y se absorbió.
No todos los hidratos de carbono, sean simples o complejos, tienen la misma respuesta glucémica. Sabemos que hay hidratos de carbono simple con alto índice glucémico y hay hidratos de carbono simple con bajo índice glucémico, como es el caso, por ejemplo, de la fructosa, que tiene bajo índice glucémico, de la lactosa, que tiene bajo índice glucémico, y por otra parte tenemos hidratos de carbono complejos, como algunos almidones, como el almidón contenido en el arroz blanco, que tienen alto índice glucémico. O sea, la estructura química del carbohidrato no nos permite poder inferir respuesta glucémica. Y por supuesto que el mayor aporte de carbohidratos tendrían que estar dado por alimentos no procesados, legumbres, cereales integrales, granos integrales, frutas, verduras, frutas secas. Y por supuesto que la cantidad de carbohidratos la vamos a tener que adaptar a la edad del paciente, al tipo de actividad que realiza, también a su peso corporal y también a la anamnesis, a lo que está acostumbrado a comer. Es muy, muy, muy importante. Seguimos con las proteínas. De las proteínas que tenemos que saber que un adulto tiene un requerimiento normal de 0,8 a 1 gramo por kilo de peso. Sabemos que también podemos incrementar el aporte proteico cuando es necesario, por ejemplo, un descenso de peso, ya que las proteínas nos ayudan con lo que tiene que ver con la saciedad, inclusive con el efecto termogénico de los alimentos. Sabemos que hasta 2 gramos de proteína por kilo de peso no van a tener influencia negativa sobre el filtrado glomerular, y es importante destacar esto, ¿no? No son las proteínas las que causan enfermedad renal, sino la hiperglucemia. Esto es muy, muy, muy importante. En casos de nefropatía, enfermedad renal por diabetes, tratamos de no restringir a menos de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso, y hay condiciones como el embarazo, la infancia, la niñez, que también tienen un requerimiento aumentado por todo el momento biológico que están viviendo. Otro detalle de color y muy interesante es que en las personas con diabetes tipo 2, la proteína puede aumentar la producción de insulina, lo que llamamos el efecto incretina de las proteínas o el efecto insulínico de los alimentos. Hay ciertas proteínas, en especial las que tienen un gran aporte de aminoácidos azufrados, que pueden generar estímulo en la producción de insulina, y por eso muchas veces consumir un poquito más de proteínas puede ser bastante positivo, en especial si tenemos que lograr descenso de peso, lograr mayor saciedad, y nos sirve aumentar las proteínas y bajar algo de los carbohidratos. Con respecto a las grasas, lo más importante es la calidad y no tanto la cantidad. Se habla de promover el consumo de grasas monoinsaturadas, algo relacionado con el patrón mediterráneo o la dieta DASH. No hay evidencia como para sugerir de manera masiva el aporte de omega 3 a partir de EPA o DHA. Y recordemos que ya desde hace unos cuantos años, tanto las guías de diabetes como las guías de la población general ya sacan la restricción de limitar el colesterol dietario. Entonces sabemos que el 80% del colesterol que tenemos en sangre depende de nuestra producción endógena y no tanto de lo que estamos consumiendo. Esto nos da la posibilidad de incorporar algunos alimentos como el huevo de manera diaria. Con respecto a micronutrientes, sabemos que el consumo consistente y a lo largo del tiempo de metformina se puede asociar a déficit de vitamina B12, por eso es importante testearla, y en el caso de que la misma esté baja hay que suplementarla. Tampoco hay evidencia como para suplementar de manera masiva a todas las personas. Sí, algunas situaciones lo pueden requerir, como puede ser personas que hacen algún plan vegetariano, mujeres embarazadas o inclusive personas que hacen dietas de muy bajo aporte de carbohidratos, que pueden requerir de ciertos suplementos. Tampoco tenemos pruebas suficientes. Esto está textualmente sacado de la ADA 2024. En realidad no ha cambiado esto con el paso de los 3, 4 años que tiene de revisión. Esto está igualmente desde el año 2020. No tenemos pruebas suficientes como para indicar el consumo de vitamina D, salvo que exista deficiencia de cromo, de curcumino, de canela, si lo que pretendemos es bajar los valores de glucosa. Hay poblaciones especiales, como decíamos, que pueden requerir suplementación. Por eso, como siempre y como todo en nutrición, lo más importante es individualizar.
Usamos mucho este método con fines educativos, sabemos que es muy práctico para el paciente con diabetes tipo 2, dividir al plato por la mitad, sabemos que la mitad del plato deberían ser vegetales crudos o cocidos bajos en almidones. Vamos a incorporar un cuarto del plato con proteínas, que pueden ser proteínas animales o proteínas vegetales, si uno elige hacer un patrón basado en plantas. Y vamos a elegir el otro cuarto para fuentes de almidón, donde vamos a este, o sea, nuestra predilección va a ser granos integrales, legumbres, garbanzos, arroz, trigo, burgol, todo lo que tenga que ver con un buen aporte de fibra. Por supuesto que vamos a incorporar alguna grasa saludable, pero siempre en medida, y se le puede sumar alguna fruta como para completar los platos principales. Esto es algo muy útil pensando en una forma de educar de manera sencilla a la población. Y también estamos logrando también platos de bajo índice glucémico, que esto es bastante interesante. Dentro de los patrones alimentarios cardioprotectores más estudiados y con mejores evidencias, ahora les voy a mostrar un cuadrito muy lindo que se hizo en el 2019. Hablamos de la dieta DASH, hablamos de la dieta mediterránea, de la dieta basada en plantas, de la dieta nórdica, que es similar a la mediterránea, pero con algunas diferencias locales, y la dieta con una moderada restricción de carbohidratos. Esta es una publicación de la ADA muy linda, muy interesante, define los patrones alimentarios como la combinación de distintos alimentos o grupos de alimentos que pueden promover la salud y prevenir enfermedades y que actúan de manera sinérgica, eso es lo más importante. Menciona las mismas que decíamos recién, ahora vamos a ir mirando un poquito más con detalle. Acá las compara y nos dice, por ejemplo, la dieta mediterránea sabemos que nos ayuda en la prevención de la diabetes, en la reducción de la hemoglobina glicosilada. También es una de las que más evidencias y más fuerte nos ha mostrado en términos de prevención o reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular y eventos cardiovasculares mayores. La dieta vegetariana nos ayuda con la pérdida de peso porque son grandes volúmenes, mucho aporte de fibra y por supuesto, por su bajo aporte de grasas saturadas vamos a tener descenso de LDL. Nos puede ayudar cuando hay hipercolesterolemia. Los aportes, los patrones, las dietas bajas en grasas eran las más recomendadas, pero la verdad que al día de la fecha son las que menos evidencia han demostrado. Y los patrones bajos en hidratos de carbono sabemos que nos ayuda mucho con la reducción de la hemoglobina glicosilada, también con el descenso de peso porque son muy saciogénicos. Al bajar los carbohidratos podemos ayudar a bajar los triglicéridos, vamos a incrementar valores de HDL y puede contribuir con el descenso de peso. Dentro de los patrones sí vamos a ver grandes coincidencias. También hay un estudio que habla de la adherencia a la dieta tipo japonesa. Sabemos que en Japón la prevalencia de diabetes es muy bajita, no supera el 3%, del mismo modo que es muy baja la tasa de sobrepeso y obesidad. Son poblaciones muy medidas con su alimentación, donde el consumo de alimentos procesados es bastante reducido y me parece que ahí es donde tenemos que empezar a hacer cierta imitación. Todos los patrones mencionados tienen un moderado consumo de alcohol. Hoy sabemos que no hay consumo de alcohol seguro. Si bien las guías siguen poniendo límites, eso es algo bastante criticado y yo creo que está fuertemente criticado y está en revisión. Yo creo que ya las próximas guías van a empezar a ser un poquito más estrictas con este tema. Todas tienen un alto consumo de frutas, de verduras, de granos integrales, de legumbres y de nueces, y tienen menor ingesta de carnes procesadas, de carnes rojas, carbohidratos refinados y bebidas azucaradas. Si pensamos en la dieta DASH, sus orígenes datan de unos cuantos años. Ahora vamos a ver cómo se investigó, cómo se comparó a 3 grupos y se analizó qué pasaba con un buen aporte de fibra, de fruta, de verduras, qué pasaba si incorporábamos calcio. Fue una propuesta de la Asociación Americana del Corazón y esta dieta es una dieta rica en frutas, rica en verduras, tiene legumbres y también tiene lácteos, lácteos descremados. Y es reducida en sodio, en carnes procesadas y carnes rojas, en productos ultraprocesados ricos en azúcares, sal y harinas refinadas. La investigación se hizo en el año 1997, se analizó y se comparó 3 grupos, un grupo que era una dieta control tipo americana, el segundo grupo una dieta rica en frutas y verduras, con un aporte de potasio de 4.700 miligramos,
500 miligramos de magnesio y 450 miligramos de calcio. Al tercer grupo se le dio la misma alimentación, pero se le sumaron los lácteos, 3 porciones de lácteos diarias. Se encontró que al darles 1200 miligramos de calcio, veíamos inclusive mejores resultados. Con respecto al aporte de sodio, todos tuvieron un aporte de sodio constante de 3000 miligramos al día. Un estudio que se llevó adelante tuvo un seguimiento de 2 meses e incluyó a personas con presión normal y con hipertensión arterial. Acá tenemos los resultados del estudio. Las personas que hicieron el grupo 2, que hicieron una dieta rica en frutas y verduras, vieron descenso en su presión arterial, pero cuando se agregó los lácteos, estos descensos se duplicaron, o sea, se duplicaron los resultados. Con lo cual se llega a la conclusión de que estos cationes, como son el magnesio, el potasio y el calcio, juegan un rol esencial en el control de la tensión arterial, independientemente del sodio. Todos tenían el mismo aporte de sodio. Y es cierto que esta hipotensión se vio mucho más acentuada en los pacientes hipertensos. Pero bueno, el aporte de los lácteos fue muy interesante y por eso está dentro de las recomendaciones. Sabemos que el potasio aumenta la eliminación de sodio por orina, reduce la resistencia vascular, aumenta la excreción de renina. El magnesio modula el tono vascular y la reactividad, estimula la producción de vasodilatadores e inhibe la de vasoconstrictores. Entonces son alimentos que deberían estar incorporados. Fuentes de potasio tenemos muchas frutas como la banana, los cítricos, el kiwi. También lo encontramos en las legumbres, en los garbanzos, en los porotos, en las lentejas, en las habas, en vegetales como la berenjena, los champiñones. Y el magnesio lo vamos a encontrar en frutas secas, en cereales integrales, también hay aporte en legumbres. ¿Cómo está compuesta la dieta DASH? Tiene granos y legumbres, aproximadamente 30 gramos por día. 30 gramos es, perdón, el equivalente de la porción. ¿Cómo podemos cubrir esa recomendación? Más o menos son entre 2 y 3 rebanadas de un pan multiserial, multisemilla, y entre medio plato y un plato de una pasta integral o de legumbres. Si uno tiene posibilidad de usar granos integrales, los puede utilizar como la quinoa, el trigo burgol, por ejemplo, y si no, la idea sería también poder incorporar estas fuentes de legumbre que son de bajo índice glucémico y mucho aporte nutricional. Vegetales necesitamos 4 a 5 porciones diarias, que es el equivalente a esto que cubríamos con los 2 platos, medio plato para el almuerzo, medio plato para la cena, entre 2 y 3 frutas por día, 2 a 3 lácteos por día también, por lo menos una porción de carne o pollo o pescado, siempre privilegiando el pescado y ciertos pescados ricos en omega 3. Se puede incorporar de 4 a 5 porciones semanales de frutas secas o semillas y alguna fuente de grasa, siempre eligiendo grasas insaturadas. Sabemos que el aporte de granos integrales y de frutas nos aporta fibra. También tenemos con las frutas antioxidantes, potasio, magnesio. Obviamente vamos a estar reduciendo la sal. En cuanto a los lácteos descremados, ese aporte de calcio que nos dan nos puede ayudar en la reducción de la tensión arterial, pero también podría tener un efecto beneficioso en la adiposidad. Puede ayudarnos a prevenir la obesidad. El aporte tanto de antioxidantes, el aporte de fibra, bajando el índice glucémico, reduciendo la absorción del colesterol, son todos factores que van a, de alguna manera, actuar de manera sinérgica para mejorar lo que tiene que ver con la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que es muy interesante cómo estos alimentos y este patrón alimentario es uno de los más elegidos y vamos a ver que es muy similar a la dieta mediterránea. También nos encontramos con efectos no cardiovasculares que tienen que ver con evitar el riesgo de osteoporosis, menor riesgo de nefrolitiasis, así que considerar que son propuestas muy saludables que son bastante coincidentes entre sí. Las revisiones sistemáticas nos han mostrado que contribuye con el descenso de peso, reduce la adiposidad total y visceral, reduce incidencia de eventos cardiovasculares, mejora el control glucémico, todo lo que tiene que ver con los procesos inflamatorios también los va a reducir y contribuye con la salud ósea y la prevención de nefrolitiasis.
De la dieta mediterránea tenemos mucha investigación, muy fuerte la evidencia, el estudio Predimed y muchos otros nos han mostrado muy buenos resultados. Sabemos que baja el riesgo de enfermedad cardiovascular y también la mortalidad. Es muy rica en productos de origen vegetal, frutas secas, legumbres. Tiene muy bajo aporte de azúcares y de carnes rojas. El aceite de oliva es la principal fuente de grasas. Tenemos también lácteos y nos habla de un consumo de vino o de alcohol moderado. Lo interesante de esta pirámide, que no tiene nada que ver con la pirámide americana, es que en la base se pone esto de estar físicamente activo y nos habla de la comensalidad, el ejercicio y la comensalidad. Y por encima de esta base tenemos tanto frutas como cereales, granos, legumbres, no como la otra pirámide americana donde se ponían a todos los hidratos de carbono sin hacer distinción de calidad. El origen data de unos cuantos años atrás. El estudio más fuerte es el estudio de los 7 países llevado adelante por Ansel Keys. Lo que se terminó postulando fue que no importaba tanto la cantidad de grasa, sino la calidad de la misma. El estudio de los 7 países, que incluyó a países como Estados Unidos, Italia, Finlandia, Grecia, Japón, pudo ver que la población en Grecia era la que menos mortalidad por enfermedad coronaria tenía. El estudio analizó la calidad de vida, o el estilo de vida de 13.000 hombres entre 40 y 59 años, tuvo un seguimiento de 15 años y los resultados se llegó a las conclusiones de que el porcentaje de grasa saturada era un predictor de enfermedad cardiovascular, que la variable fisiológica más importante era la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial, y en esto coincide con el estudio de Framingham. Sabemos que seguir una dieta mediterránea reduce hasta casi un 40% el riesgo de mortalidad global por todas las causas. Puede reducir hasta un 50% el riesgo de demencia, un 52% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y también reduce hasta un 30% el riesgo de desarrollar infartos y ACV. Siendo entonces la dieta mediterránea, que no necesariamente es baja en grasas, una propuesta o un patrón alimentario que ha mostrado ser más efectivo que la recomendación tradicional americana, en especial, que eran las dietas bajas en grasa. El estudio Predimed fue el estudio que coronó al patrón mediterráneo como el más importante. Es un ensayo clínico aleatorizado que se hizo en España, en centros de atención primaria. Incluyó a más de 7.000 individuos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en este patrón dietario no había restricción dietética, ¿no? De restricción calórica. Se dio una dieta mediterránea suplementada con frutos secos, con nueces, otra con aceite de oliva, y se puso como control, no la dieta americana, sino una dieta baja en grasas. Se llegó a la conclusión de que tanto la dieta mediterránea, patrón mediterráneo, enriquecido con nueces o aceite de oliva, llegaba a reducir hasta un 30% la incidencia de eventos cardiovasculares mayores y un 40% de reducción del riesgo de diabetes tras 5 años de intervención. Interesantísimo. También es muy parecida a la dieta DASH, tenemos frutas y verduras diariamente, el aceite de oliva es la principal fuente grasa, tenemos cereales y alminoides de manera diaria, legumbres como mínimo 3 veces por semana, frutos secos también al menos 3 veces por semana, lácteos de 2 a 4 porciones por día, el huevo como consumo diario, pescados y mariscos entre 2 y 4 veces por semana, aves de 2 a 4 veces por semana y carne roja de 1 vez por semana. Además, recordemos que todos estos alimentos son fuentes de antioxidantes, de fibra, de fitoesteroles, de grasas monoinsaturadas y de ácidos grasos omega 3, además de probióticos como los que encontramos en los lácteos fermentados, como el yogur, algunos quesos fermentados, aceitunas, alcaparras y el vinagre. Con la dieta vegetariana nos vamos a encontrar con algunos estudios tal vez contradictorios, obviamente que no es lo mismo una dieta vegetariana reducida en productos ultraprocesados o una dieta basada en plantas, o sea, la dieta basada en plantas es aquella reducida en alimentos ultraprocesados, mientras que una dieta vegetariana puede no necesariamente tener alimentos reales y saludables y puede estar suprimiendo alimentos de origen animal pero incorporando demasiados alimentos ultraprocesados que no van a ser
muy saludables a la hora de pensar en la prevención y el manejo de la diabetes tipo 2. Les traje las guías europeas del año pasado, del 2023. Interesante lo que dice sobre, bueno, consumir alimentos mínimamente procesados. Mucho la guiada no nos habla del procesamiento, minimizar el consumo de sodio, azúcar, a partir de las bebidas, de los granos refinados, y nos habla de prevención de diabetes y de remisión de diabetes. Nos habla de la importancia del descenso de peso independientemente del genotipo o del fenotipo. El descenso de peso reduce el riesgo de diabetes hasta en un 53%. No importa el porcentaje de macronutrientes que elijamos, la clave es perder grasa corporal, o sea, mejorar la composición corporal y perder peso, por supuesto, a partir de grasa corporal. Y dice, no se recomiendan las dietas ni muy bajas en carbohidratos ni muy altas en carbohidratos. En cuanto a la reversión, sabemos que la pérdida de peso a veces necesita ser superior. Los estudios de Taylor hablan del 15%, muchas veces con una restricción calórica bastante importante. Se proponen planes alimentarios o dietas de 850 calorías cuando están en un entorno de investigación. Dentro de los 6 años posteriores al diagnóstico, más del 80% de las personas con diabetes tipo 2 podrían lograr la remisión de la diabetes si pierden 15 kilos de peso corporal. Me parece que es muy interesante y también nos habla sobre el tipo de dieta y nos dice, no importa tanto la proporción de macronutrientes ni el tipo de dieta, sino la restricción calórica y la pérdida de peso. Es como lo más importante. Y con respecto a las dietas cetogénicas, dice que en los pacientes con diabetes tipo 2 se asocian con hipoglucemia, con cetoacidosis, deficiencia de vitaminas y minerales y por eso no recomiendan dietas muy restrictivas en carbohidratos. Con respecto a los edulcorantes, nos dicen que son una alternativa segura y eficaz para reducir la ingesta de azúcares. Por supuesto, no es obligatorio, pero el único objetivo es poder dar sabor dulce a la persona que lo necesita sin el aporte de azúcares. Nos habla de la importancia de cubrir la fibra como sea y si no llega con los alimentos, poder incorporar suplementos de fibra. Y en el caso de los suplementos de omega 3, no hay evidencia como para recomendar a la población general. Nos hablan de la importancia de que haya profesionales de la salud especializados para poder armar planes que sean individualizados y que puedan contemplar y considerar los gustos, las creencias, la religión y todo lo que tiene que ver con la preferencia para mejorar la adherencia en el largo plazo. Ahora sí vamos a hablar de remisión de la diabetes, que es un tema favorito para mí, es un tema interesantísimo. Si hacemos un poco de historia, tenemos que recordar que durante muchísimos años a la enfermedad, a la diabetes tipo 2 se la considera una enfermedad crónica progresiva incurable. Suena ya súper pesado. Se aspiraba básicamente a desacelerar una inevitable progresión hacia las complicaciones. Y sabíamos que el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 en menos de 10 años de diagnóstico ya iban a requerir insulina. ¿Qué es lo que cambió ya desde el año 2016? Un informe de la Organización Mundial de la Salud nos empieza a hablar de la posibilidad de la reversión de la diabetes. ¿Condicionada a qué? A la pérdida de peso y a la restricción calórica. El consenso de remisión del año 2021 nos dice que la remisión se puede definir como un retorno de la hemoglobina glicosilada a valores inferiores a 6,5 que ocurren después de una intervención o bien espontáneamente y que persisten durante al menos 3 meses sin utilizar fármacos hipoglucemiantes. Obviamente que si estamos usando fármacos decimos que es una persona con una diabetes bien controlada. Si logramos que baje de peso, sacamos los fármacos, logramos esa glicosilada sostenida por lo menos por 3 meses, podemos hablar entonces de la remisión de la diabetes. Tenemos entonces que empezar a pensar por qué se produce la diabetes y cómo podemos hacer para revertirla. Y todo tiene que ver con la acumulación de grasa a nivel ectópico, donde grasa em, asociada a la grasa intrahepática y también grasa a nivel pancreático. Todo esto produce resistencia a la insulina, inflamación, aumenta el estrés oxidativo, incrementando, por supuesto, el riesgo cardiovascular y metabólico
y llevándonos muchas veces a enfermedades cardiovasculares y aterosclerosis. Esto es muy interesante, que es la hipótesis de los ciclos gemelos de Taylor, donde nos dice que cuando tenemos un balance calórico energético positivo, vamos a empezar a incrementar la acumulación de grasa a nivel hepático. También va a haber insulinoresistencia por esta acumulación de grasa a nivel periférico. Esto va a hacer que esta grasa intrahepática va a incrementar la resistencia a la insulina también a nivel central del hígado, generando, o sea, al no tener una insulina eficiente como para frenar la producción endógena de glucosa, va a aumentar la glucemia, va a haber una secreción de insulina basal incrementada, la insulinemia va a estar incrementada, por eso estamos hablando de la insulinoresistencia. Además de tener acumulación de grasa hepática, tenemos acumulación de grasa a nivel de la célula beta, a nivel de la célula beta del páncreas, lo que va a generar también una menor respuesta de la insulina a la glucosa. Entonces vamos a tener, por un lado, mayor producción endógena de glucosa a partir del hígado, y también vamos a tener una hiperglucemia postprandial porque no tenemos la insulina que responda de manera adecuada al consumo de alimentos. Esto se resuelve por el proceso inverso. Reducimos la cantidad de calorías que el paciente come, va a reducirse entonces la insulinoresistencia. Por supuesto que si contribuimos con la actividad física, vamos a ayudar mucho a lograr esta remisión de la diabetes. La base que tiene que ver con la restricción calórica y la pérdida de grasa corporal va a hacer que también se reduzca la cantidad de grasa que tenemos a nivel del hígado, va a mejorar entonces la insulinosensibilidad, va a reducir la cantidad de grasa que tenemos a nivel pancreático, con lo cual la respuesta de la célula beta se va a normalizar. Vamos a tener entonces una menor producción endógena de glucosa, o la adecuada, una respuesta adecuada también postprandial, con lo cual la glucosa se va a estar normalizando. Ahora lo interesante es poder entender cómo podemos lograr esta reversión o remisión de la diabetes tipo 2. Una de las fórmulas como más efectivas tiene que ver con la cirugía bariátrica, que es la que nos garantiza un descenso de peso muy importante. Sabemos que en casi el 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 se logra una remisión de la diabetes. Si consideremos que los estudios de remisión son estudios de hasta 5 años, y que con el tiempo esta remisión también va reduciéndose en porcentajes. Por otro lado, tenemos las dietas de muy bajo aporte calórico y también muy bajo aporte de carbohidratos. Acá está un poco lo que podíamos ver con respecto a los distintos procedimientos quirúrgicos, como el bypass gástrico, que tienen sus efectos máximos al año de la cirugía, y luego habría como un breve incremento de peso en algunos pacientes más, en otros menos. Obviamente va a depender mucho de la adherencia. Y con respecto a las dietas de muy bajo valor calórico, sabemos que tienen muy buena respuesta los primeros 3 meses, pero después son muy difíciles de sostener en el tiempo, y cuando reducimos carbohidratos, vemos también el efecto máximo al año, y después empieza como a neutralizarse. Un estudio que fue hito en este campo y en la importancia de hacer abordajes intensivos en diabetes es el estudio Lucas Head. Se hizo en el año 2003, tiene 20 años ya. Se asignó al azar a 5.145 pacientes que tenían todos diabetes tipo 2 y sobrepeso u obesidad. Teníamos un grupo control, educación estándar y apoyo, y un grupo de intervención intensiva, con una restricción calórica y con actividad física. Lo que se pudo ver fue que al año más del 11% de esos pacientes habían logrado una remisión, ya sea parcial o completa. Las tasas de remisión logradas a través de la intervención eran mucho más altas que el grupo control, y se pudo empezar a definir a partir del estudio Lucas Head los predictores de reversión. Nos hablaban de una hemoglobina glicosilada más baja. Los que empezaban con una hemoglobina glicosilada más baja tenían más posibilidades de hacer una reversión o remisión. Quienes tenían mayor pérdida de peso, quienes tenían menos tiempo desde el diagnóstico de su diabetes, y quienes no estaban usando insulina. El estudio DIRECT es de los más importantes en el área de remisión de la diabetes.
El primero, que fue un seguimiento de 2 años, luego se extendió a 5, nos mostró que hasta el 46% de los pacientes, o sea, casi la mitad de los pacientes que lograron bajar 15 kilos de peso, lograron remitir su diabetes. Esto es importante también destacarlo, que es un número muy alto, pero no son todos. No es que todos los pacientes con reciente diagnóstico de diabetes tipo 2 que bajan de peso logran la remisión. ¿Por qué? Porque hay predisposición genética y hay otros factores que también pueden ser condicionantes. Entonces, el 46% de los pacientes que lograron bajar eran aproximadamente 15 kilos o un 15% del peso corporal, y mantenerlo revirtieron su diabetes tipo 2. Tuvimos respondedores y no respondedores. Todos perdieron grasa en el hígado, perdieron grasa en el páncreas, pero los no respondedores no pudieron restituir la función de la célula beta, mientras que los respondedores sí pudieron mejorar y estimular la secreción aguda de insulina, que se pudo restablecer a partir de la pérdida de grasa intrapancreática. El tipo de dieta que se les dio fue una dieta de reemplazo de comidas hipocalórica de 850 calorías por hasta 5 meses, y luego una propuesta de reintroducción de alimentos y mantenimiento. Este es otro estudio publicado en la revista Lancet, que lo que hizo fue investigar a pacientes con diabetes tipo 2, pero que tenían menos tiempo de antigüedad, menos de 3 años o hasta 3 años. Entonces, también se hizo, como en el estudio Direct, una propuesta calórica muy, muy restrictiva. El grupo intensivo tuvo un descenso de peso de aproximadamente 12 kilos. El 21% lograron reducir el 15% de su peso, y se llegó a una remisión del 61%, o sea, superó los pacientes que lograron bajar ese porcentaje de peso. El 60% lograron la remisión de la diabetes. ¿Por qué? Porque tenían menos tiempo de antigüedad de su diabetes. ¿Qué se utilizó? En general, lo que más funcionaba en las dietas de muy bajo aporte calórico, y en algunos casos llegar a ese aporte calórico de manera controlada era como más eficiente con los sustitutos. Se daban batidos que no necesariamente tenían una proporción de nutrientes establecida. Se hizo con algunos más proteicos, con algunos menos proteicos, pero todos tenían un promedio de menos de 1000 calorías. Los metaanálisis publicados sobre dietas hipocalóricas para el descenso de peso no respaldó ningún perfil ni estilo de macronutrientes, pero sí funcionaron muy bien como las fórmulas sustitutivas, por lo menos para remisión de diabetes, y esto en estudios experimentales, en el marco de la investigación. ¿Qué podemos decir sobre estas dietas de muy bajo aporte calórico? Sabemos que son muy efectivas para el descenso de peso a corto plazo, pero puede tener efectos perjudiciales tanto en la composición corporal como en el metabolismo en general. Muchas veces hay pacientes que tienen reganancia, muchas veces se produce como un hipotiroidismo subclínico que luego se restituye cuando se normaliza el aporte calórico, pero sabemos que no es algo fácil de hacer ni tampoco sostenible en el tiempo. Obviamente el desafío tiene que ver con el largo plazo, con la adherencia a la dieta y con mantener el peso perdido. ¿Cuáles son las claves para mantener el peso corporal? Obviamente que la actividad física no sea para quemar calorías, sino que sea un compromiso real con el ejercicio, que la gente pueda disfrutar el ejercicio y lo pueda mantener de manera rutinaria. Manejar porciones alimentarias y calidad alimentaria. Manejar las emociones es muy importante, porque hay muchas ingestas compulsivas, hay mucho picoteo, que tiene que ver con un hambre emocional y una ingesta emocional. Y también el automonitoreo. Las personas que se pesaban más o que tenían distintas estrategias como para regular su peso, eran más proclives a mantener su peso corporal. Esto es algo muy importante. Como para reflexionar, sabemos que revertir la diabetes es posible, sin embargo, no es un estándar de atención, no se aspira siempre a eso. Muchas veces a nosotros nos llegan los pacientes ya con un diagnóstico tardío, con varios fármacos, cuando ya todo está medio descontrolado, y me parece que acá es importante entender que cuanto más precozmente podamos hacer intervenciones, mejores van a ser los resultados. Tenemos todo un gran protocolo de manejo farmacológico, pero no se habla y no se invierte tanto en la alimentación, en la prevención y en lo referente al estilo de vida.
Si hablamos de dietas bajas en carbohidratos como patrones alimentarios alternativos, sabemos que antes de que apareciera la insulina era la única opción que teníamos. Después se recomendó de manera estándar las dietas bajas en grasa, hizo mucho hincapié o énfasis en toda la parte farmacológica y ya desde el año 2018 se empezaron como a volver a analizar las propuestas bajas en carbohidratos y ya se ponen desde el año 2018, tanto en las guías europeas como en las americanas, como un enfoque de patrón alimentario seguro para personas con diabetes tipo 2. Es importante definirlas. Estamos hablando de dietas cetogénicas cuando el aporte de carbohidratos es menor a 50 gramos al día. ¿Y cuál es el problema? Que van a estar eliminando alimentos que forman parte del patrón cardioprotector, como son las legumbres, los granos, las harinas, los cereales. También limita seriamente las frutas, los lácteos, las hortalizas y nos vamos a encontrar con nutrientes críticos. No llegamos a cubrir la fibra, no llegamos a cubrir el calcio, tenemos bajo aporte de vitaminas del complejo B y zinc. Las dietas bajas en carbohidratos, que tienen menos de 130 gramos por día, sí nos permiten sumar alimentos que forman parte de estos patrones, como, aunque de manera limitada, frutas, verduras, hortalizas, frutas secas, legumbres, que sí son importantes que sean incorporadas y por eso seguramente sea una propuesta mucho más equilibrada y sostenida en el tiempo para la mayoría de los pacientes. Podemos decir que la culpa es de los carbohidratos. Yo les traje acá lo que sería el octeto de Fronzo, que es muy conocido y después se han sumado más ingredientes. Es también entender, o sea, uno piensa que el hidrato de carbono es el que sube la glucemia cuando no se da cuenta que hay un montón de disfunciones a nivel metabólico y fisiológico que son los que producen esta hiperglucemia. Tenemos alteración en la producción de insulina, alteración en la producción de glucagón, tenemos una mayor reabsorción de glucosa a nivel de los riñones, tenemos alteración en los neurotransmisores, alteración en el efecto incretina, alteración en la sensibilidad muscular. También tenemos una lipólisis que puede estar descontrolada y una acumulación de grasa ectópica, todas condiciones que promueven la hiperglucemia y no podemos echarle la culpa solamente a los carbohidratos. Por otra parte, hay algunos estudios que justifican esta restricción de carbohidratos diciendo, sabemos que reducir los carbohidratos tiene un impacto directo y rápido sobre la glucemia, es eficaz bajar los carbohidratos para la pérdida de peso, en especial si los sustituimos por proteínas. Sabemos que al bajar los carbohidratos podemos bajar los triglicéridos que contribuyen mucho con la insulinoresistencia. Sabemos que al bajar los carbohidratos podemos bajar la medicación en pacientes con diabetes tipo 2 o incluso la insulina en pacientes con diabetes tipo 1. Y que al mejorar el control glucémico medido por hemoglobina glicosilada también logramos prevenir complicaciones micro y macrovasculares. Esta es una revisión del 2019 que llega a las siguientes conclusiones. Dice, las dietas bajas en carbohidratos, ya sea low carb o cetogénica, no son superiores a otras para bajar de peso, pero sí pueden tener ventajas sobre el apetito, también en la reducción de triglicéridos y en la mejoría del perfil glucémico. Tienen efectos mixtos en el valor de LDL dependiendo también de las sustituciones que hagamos y del tipo de grasas que estemos indicando en esa dieta baja en carbohidratos. Yo les traje acá un ejemplo de una dieta keto, con una meleta en el desayuno, un pescado con vegetales en el almuerzo, una porción de carne vacuna en la cena, con verduras de hoja, un yogur y frutas secas. Tenemos una cantidad total de carbohidratos de 30 gramos, un aporte de fibra que no llega ni a los 10 gramos, menos de un tercio de la recomendación, un aporte de proteínas muy elevado, y un aporte de grasas que está en el orden del 55% del valor calórico total, que son en este caso un poquito más de 1800 calorías, pero sí llegamos a la cetosis. Y acá tenemos una propuesta baja en carbohidratos, con un aporte de 123 gramos de carbohidratos, donde podemos en el desayuno poner una rodaja de pan, podemos poner una porción pequeña de papas, frutas secas, frutas, 2 frutas en el día, algún cereal como es el choclo. Estamos con menor aporte calórico, 1500 calorías, un aporte de proteínas un poco más moderado. No se logra la cetosis, pero logramos por lo menos duplicar la cantidad de fibra que teníamos en la propuesta previa. Este es un trabajo de investigación, o sea, me parece inclusive como la segunda propuesta que les mostré, bastante más sostenible en el tiempo que la primera.
Las dietas de bajo aporte de carbohidratos podrían aumentar el gasto energético. No sabemos muy bien por qué mecanismo, si tiene que ver con el efecto termogénico de las proteínas o las hormonas gastrointestinales, el efecto incretina de las proteínas. En un corto plazo, menos de 6 meses, puede lograr mayor pérdida de peso que dietas isocalóricas con mayor aporte de carbohidratos. Y sí, todas las propuestas dietarias mostraron dificultades en la adherencia a largo plazo. Con lo cual uno llega a la conclusión de que lo que tenemos que hacer es algo individualizado que pueda ajustarse a lo que el paciente pueda sostener, haciendo fuerte hincapié en la reducción energética. Sabemos que la cetosis muchas veces hace o nos da la fantasía de que la gente pierde más peso porque hay pérdida de agua. La natriuresis, inducida por la cetonuria, el agotamiento glucogénico, menos insulina circulante, hace que tengamos mayor pérdida de líquido y la gente tiene la sensación de que baja mayor cantidad de kilos de peso cuando en realidad es más bien líquido. Y también sabemos que puede haber mayor pérdida de masa magra porque necesitamos mantener valores de glucemia normal y vamos a como recurrir a los aminoácidos glucogénicos, razón por la cual si elegimos hacer una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, lo que se recomienda es incrementar el aporte proteico a entre 1 y 1,5 gramos de proteína por kilo de peso. Con respecto a los lípidos, sabemos que nos ayuda a bajar los triglicéridos y es bastante contradictorio con respecto a colesterol, porque muchas veces los estudios no analizan la calidad de las grasas. Y con respecto a la tensión arterial también es muy inconsistente el resultado, porque va a estar ligado directamente con el descenso de peso. Sabemos en metaanálisis y revisiones sistemáticas hechas en personas con diabetes tipo 2 que en el corto plazo, hasta 6 meses, son más efectivas las propuestas bajas en carbohidratos, pero al año, sobre la hemoglobina glicosilada, de efectos bastante similar que dietas con mayor aporte de carbohidratos. Sí se logró menor aporte de medicamentos y requerimiento de insulina. Dato importantísimo. La ingesta promedio de hidratos de carbono de los estudios controlados aleatorizados estaba en el orden de los 106 gramos de hidrato de carbono por día. Esto para mí es una de las cosas más importantes de la clase, porque tiene que ver con que no hace falta estar en cetosis. Bajar los carbohidratos ya nos alcanza para lograr todas estas mejorías. Yo porque he visto tanto en redes sociales o gente que por su cuenta decide hacer este tipo de propuestas, que se están midiendo cetonas, dicen que tienen que andar en cetosis, se preocupan por si tomarse un té les puede generar una inhibición de la cetosis, cuando en realidad la cetosis no mejora la glucemia. Mejora la glucemia bajar los carbohidratos y no hace falta estar en cetosis y la verdad que no se lo recomiendo a nadie porque nadie se siente muy bien estando en cetosis. Cuestiones que tenemos que considerar. Si hacemos una dieta baja en carbohidratos, se puede producir hipoglucemia si estamos utilizando insulinas, sulfonilureas o repaglinida. Y no se recomiendan dietas bajas en carbohidratos si estamos usando las glifosinas como canaglifosina, empaglifosina o dapaglifosina, porque se ha visto que pueden producir cetoacidosis euglucémica. Así que ojo con esto. Preguntemos qué medicación está consumiendo la persona porque no se puede hacer una dieta muy baja en carbohidratos, sí restringir carbohidratos, una dieta con restricción moderada de carbohidratos, pero no una dieta cetogénica en personas con uso de glifosinas. Acá podemos ver cómo en este estudio, que es un metaanálisis, se quiso ver el efecto de una dieta cetogénica versus las dietas o las recomendaciones tradicionales en pacientes con diabetes tipo 2. Es un estudio controlado aleatorizado, se analizaron en el metaanálisis 8 estudios controlados aleatorizados que sumaron un poquito más de 600 pacientes y se llega a la conclusión de que la dieta cetogénica pareciera controlar la glucemia y reducir el peso corporal por hasta 6 meses en personas con obesidad y diabetes tipo 2 y también se vieron cambios positivos en triglicéridos y en colesterol, también con reducciones en la medicación. Una limitación importante, cita este trabajo, es la falta de adherencia, como las dificultades para sostener en el tiempo este tipo de propuestas alimentarias. También es muy interesante saber
¿Cómo puede impactar en el microbioma, en la microbiota intestinal, el hecho de hacer una dieta cetogénica por el bajo aporte de fibra que estamos teniendo? Y es un tema tan interesante. Lo que sabemos es que podrían haber cambios desfavorables en la microbiota intestinal, justamente porque tenemos bajo aporte de prebióticos, incluso de probióticos. Lo que no tenemos todavía una gran definición es con respecto a la relevancia clínica de los cambios que pueden acontecerse. Con respecto a los medicamentos, que esto es algo que sí es importante que tengamos en cuenta, si el paciente está usando insulina, hay que reducir la insulina, por supuesto, hablar con su médico tratante, reducir la insulina, nunca suprimirla si la está utilizando, jamás se suprime la insulina, pero sí se necesita muchas veces de cierta reducción en su dosis. Si está usando sulfonilureas también hay que reducir por lo menos un 50% si la reducción de hidratos de carbono es moderada o se puede llegar a suspender. Por supuesto, esto lo hace el médico tratante. La carbosa que se utilizó como inhibidor de las amilasas no tiene ninguna relevancia ni ninguna utilidad si hacemos una dieta baja en carbohidratos. Con respecto a la metformina, sabemos que no causa hipoglucemia, se puede usar sin problemas. Con respecto a los inhibidores de la DPP4, tampoco causa hipoglucemias, pero no tendría beneficios con este tipo de propuestas. Con respecto a los análogos de la GLP-1, como liraglutide, luraglutide, que es el Saxenda, por ejemplo, los Ozempic, sabemos que no causan hipoglucemias, habría que evaluar si es o no necesaria la modificación en la dosis, y no se recomienda las dietas de muy bajo aporte de carbohidratos cuando usamos inhibidores de la SGLT2 o glifosinas, que son toda la familia de la empaglifosina, dapaglifosina, porque de nuevo tenemos riesgo de cetoacidosis euglucémica. ¿Qué puede pasar con el aparato digestivo? Puede haber constipación, en algunos casos diarreas, mucha gente refiere náuseas cuando hay cetosis. Puede existir lo que se llama gripe cetogénica, que dura un par de días, como que hasta el cuerpo se cetoadapta, y podría haber deficiencia de minerales y vitaminas, por lo cual hay que hacer un miramiento como muy cercano. La pérdida de agua puede conllevar también la pérdida de electrolitos, sodio, magnesio y potasio, puede aumentar el riesgo de arritmias. Y este estudio, que es una revisión también muy interesante del año 2020, de la revista Obesity, nos habla sobre ciertos pros, ciertas contras y ciertas contraindicaciones absolutas. Como contraindicaciones absolutas, nefropatía, embarazo, lactancia, insuficiencia hepática, cuando hay infecciones, cuando está afectado el sistema inmunitario, en personas frágiles, también cuando existieran trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, trastornos mentales, arritmias. Y como beneficios o fortalezas podemos decir que tienen buenos resultados en el corto plazo. Es muy útil en pacientes que están con una glicosilada por encima de 8, muy mal controlados. Es eficaz y útil para el descenso de peso, y gracias a eso puede mejorar los factores de riesgo cardiovascular. Debilidades de estas propuestas: no tenemos estudio en el largo plazo, la baja adherencia, no suele respetar los hábitos del paciente, y no es para nada una buena idea hacer este tipo de en patrones alimentarios si es que tenemos un paciente que hace actividad física de alta intensidad. ¿Qué nos falta saber? Muchas cosas. Hay muchos vacíos de la evidencia que tienen que ver con la función pancreática, con el microbioma, con los efectos a largo plazo. Así que es una investigación que todavía está pendiente y que iremos viendo en el tiempo que nos depara. Vamos ahora a ayuno intermitente. ¿Qué podemos decir del ayuno intermitente? Nace a partir de investigaciones que hizo este médico japonés, al que en el 2016 le dieron un premio Nobel de Medicina. Él investigó todo el proceso de autofagia, que sería un proceso de regeneración celular que se puede lograr a través de el ayuno, la restricción de carbohidratos y la actividad física de alta intensidad. ¿Y qué modalidades tenemos de ayuno intermitente? El método 16-8, durante 16 horas no comemos y en una ventana de 8 horas hacemos 3 ingestas. El protocolo 5-2, en 5 días comemos normalmente y durante 2 días hacemos una restricción bastante severa de calorías, o ayuno en días alternos. También esto de un día se come, otro día no se come, o no comer 24 horas durante 2 veces en la semana, que en realidad en pacientes con diabetes que están medicados
lo más utilizado y lo más estudiado tiene que ver con el método 16-8. Supuestos beneficios reportados en animales. Efectos positivos en animales, en el envejecimiento, en la pérdida de grasa, en la salud cardiometabólica, en el control glucémico, en sistema digestivo y en enfermedades crónicas y cáncer. Lo que no sabemos es si esos efectos tienen que ver con la reducción calórica, porque la base de los beneficios del ayuno tienen que ver con la restricción calórica. El primer metaanálisis lo que ha mostrado es que las personas, los que hicieron estudios observacionales mostraron que las personas que hacían ayuno intermitente comían menos calorías, ya sean los estudios observacionales o los estudios controlados y aleatorizados, y al consumir menos calorías había mayor pérdida de grasa y mayor pérdida de peso. ¿Pero por qué? Porque consumían menos calorías. En cuanto al perfil glucémico, los estudios que analizaron glucemias han visto que había reducción significativa en aquellos que hacían ayuno intermitente, pero si miramos cuál era el descenso, era de 2 miligramos por decilitro. Puede ser estadísticamente significativo, pero evidentemente no es clínicamente relevante. Por eso los numeritos muchas veces son importantes. Este es un estudio muy lindo de Sutton, que lo que analiza es si hay distintos efectos del ayuno intermitente según el horario en el que lo realizamos. ¿Es lo mismo ayunar en cualquier horario? Evidentemente no. Y lo que se ve es que al respetar los ritmos circadianos, aumentando la ingesta de alimentos durante las primeras horas del día, cuando hay luz, y reduciéndolos en la cena, mejoraba el control glucémico, la pérdida de peso y también el perfil lipídico, viendo efectos positivos también en el apetito y el hambre. Muy interesante cómo se puede analizar esto de tratar, y es un poco lo que yo les comentaba que ya este año, recién este año, en el 2024, la ADA lo menciona como crononutrición, la importancia de no solo qué comemos, sino en qué horario del día, hacer cenas tempranas, no comer un gran aporte calórico por la noche, que me parece que nos resuena mucho a los argentinos, ya que es exactamente al revés de lo que nosotros solemos hacer. Acuérdense que una recomendación clásica era 4 comidas más 2 colaciones y se repetía hasta el cansancio diciendo que de esa manera íbamos a mejorar el metabolismo, la gente bajaba más de peso porque quemaba calorías cada vez que comía y además llegaba sin hambre. Bueno, esto va totalmente en contra de todas las nuevas recomendaciones. Hoy se dice hacer 3 a 4 comidas, va a depender también de una cuestión cultural, evitar el picoteo, hacer una cena temprana y pasar también más tiempo sin comer. Todas esas horas que estamos sin comer bajamos nuestros valores de insulina y eso nos ayuda con la oxidación de grasas y con la mejoría en la insulinosensibilidad. Este es un estudio interesante que analiza qué pasa con pacientes con diabetes tipo 2 según hacen restricción calórica continua, dietas de 1.200 calorías para mujeres o 1.500 para hombres, versus una restricción intermitente 5-2. Los resultados nos muestran que en realidad no hubo diferencias significativas en cuanto a la pérdida de peso, o sea, todos los pacientes tuvieron resultados similares porque se trata de equiparar el aporte calórico, o sea, los estudios que nos muestran que hay mayores beneficios con el ayuno intermitente son los estudios que tienen mayor restricción calórica y que en algunos casos el comer, el grupo control consume al libitum. Entonces, cuando uno le restringe una ventana horaria, terminan consumiendo menos cantidad de calorías. Esta es otra revisión sistemática y metaanálisis de estudios controlados aleatorizados. Nos muestran que hubo algunos efectos secundarios en las personas que hicieron ayuno intermitente, como trastornos del sueño, dolores de cabeza, alteraciones en la sensación de hambre y saciedad, que pasaban en especial los primeros días. Inclusive, reducción en los valores iniciales de bienestar emocional. A veces uno esto no lo considera, pero me parece que es muy importante que lo podamos tener en cuenta también la parte psicológica. Y con respecto a las diferencias objetivas en el peso, en el índice de masa corporal, no hubo grandes diferencias si es que se reducía la cantidad total de calorías. Este es otro metaanálisis de estudios controlados aleatorizados, todos tenían más de 2 meses de duración. Las conclusiones son que el ayuno intermitente no se asocia con una mayor o menor pérdida de peso que las dietas de ayuno no intermitente. Se necesitan más datos para analizar parámetros psicológicos y bienestar general. O sea, la clave es la restricción calórica.
¿Qué pasa con la microbiota? Puede haber, como decíamos, alteración en la microbiota. Lo que no sabemos realmente es si tiene de verdad o no relevancia clínica. Podría haber una reducción en la población de lactobacilos y una mejoría en población de bacteroidetes y firmicutes. Pero esto es algo que también necesitamos analizar en el largo plazo. Algunos efectos adversos registrados y potenciales. Los ayunos prolongados han mostrado mayor pérdida de músculo de más de 36 horas, reducción del metabolismo basal, aumento de la grelina, hormona del hambre, y aumento del cortisol, que también es hiperglucemiante. Algunas personas refieren dolor de cabeza, desgano, depresión, caída en el rendimiento deportivo, alteración en la función intestinal y lo que decíamos relacionado con el apetito. ¿Qué dice ADA 2023 sobre ayuno intermitente? Nos dice que puede ser segura, pero no hay diferencias significativas en la pérdida de peso en comparación con la restricción calórica continua. Se los dejo para que lo puedan leer, pero realmente no es mucho más lo que nos aporta si analizamos los estudios que ya estuvimos mirando. Para seguir pensando, yo creo que muchas veces la gente viene con esta propuesta: quiero hacer ayuno intermitente, quiero hacer una dieta cetogénica, quiero hacer algo que vi por redes sociales o que me recomendó un amigo, o me recomendó alguien. Sabemos que ninguno de estos focos alternativos son sostenibles en el tiempo. Nos pueden ayudar y pueden ser de gran motivación para el corto plazo en pacientes que, por lo que sea, están muy motivados, pero es importante que los podamos acompañar haciendo una buena selección alimentaria, también haciéndolos entender que no es una pócima mágica que estamos rompiendo. Esto de que me tomo un té y rompo la cetosis no tiene ninguna relevancia. Entonces creo que enojarnos o objetar este tipo de propuestas puede no ser bueno para nuestro paciente, para nuestro consultante, pero sí es algo que tenemos que saber que no es perdurable en el tiempo. Así que aprovechemos todo ese acompañamiento para ir haciendo educación alimentaria y poder ofrecerle algo más equilibrado cuando esto no lo puedan sostener. Y también preguntarles, que esto es algo que lo iba a dejar pasar, preguntarle cuáles son sus objetivos. ¿Es por qué querés hacer ayuno intermitente? ¿Por qué querés hacer dieta cetogénica? ¿Pensás que es lo que más te va a ayudar a bajar de peso, lo que más te va a bajar la glicosilada? ¿Qué es lo que vos crees que te va a aportar? Como conclusiones finales, sabemos que no hay un solo patrón alimentario que podamos adaptar a la persona con diabetes. La dieta mediterránea es la que mejores evidencias tiene y me parece la más sostenible en el tiempo. Tiene que contener esa alimentación: frutas, verduras, legumbres, granos, frutas secas también, tratando de reducir al máximo todos los alimentos ultraprocesados. Y la clave siempre es lograr un peso saludable, tener una vida activa y un patrón alimentario sustentable en el tiempo. Podemos agregar a todo esto el manejo de lo emocional, una buena gestión emocional y, por supuesto, un adecuado descanso. Espero no haber sido muy pesada con el tiempo. Fui haciendo pequeños cortecitos para no agotarlos, pero me parece que todos los temas que queríamos analizar ya están aquí cubiertos. Quedo a disposición para cualquier consulta y nos vemos el día del caso clínico. Gracias.